Vamos a comenzar orando. Gracias, bendito Señor, por esta noche. Gracias por el tiempo que podemos tener aquí compartiendo tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado en este día donde también pues han habido eventos aquí en Cali. Tú nos has cuidado, Señor. Y queremos poner en tus manos este tiempo del estudio acerca de Jeremías, el capítulo 10. Señor, síguenos hablando. Ya terminamos, vamos a terminar hoy la primera parte donde nos has hablado acerca del pecado y nos has hablado también, Señor, de la necesidad de caminar en santidad, de buscar, Señor, agradarte a través de nuestra forma de vivir, de nuestro carácter, parecernos a ti. Te ruego, Señor, que en este capítulo, donde vamos a conocerte un poquito más, tú también nos reconfortes. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con el libro de Jeremías y vamos a ver el capítulo 10. Vamos a leerlo en primer lugar, es corto, tiene 25 versículos y tiene dos secciones muy claras. Y las dos secciones son como una transición, es decir, vemos que está terminando una parte y va a comenzar una sección nueva. La semana que viene, Dios mediante, pues pondremos digamos otra vez la estructura para ver qué hemos visto hasta ahora y qué es lo que vamos a continuar viendo. Pero recordemos que esto está apuntando hacia la sección central que tiene que ver con esa restauración que tiene que llegar y que va a llegar a través del Señor. Y esta parte que es una transición el día de hoy es muy interesante, porque en esa transición vamos a ver o vamos a conocer un poquito más quién es Dios. Dice así Jeremías capítulo 10, versos del 1 hasta el final. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, porque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra de artífice y de manos del fundidor. Los vestirán de azul y de púrpura, obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiemblan la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra.
hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición, y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque él es hacedor de todo, e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Recogen de las tierras tus mercaderías, la que moras en lugar fortificado. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que esta vez arrojaré con honda los moradores de la tierra y los afligiré, para que lo sientan. Ay de mí por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa. Pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta, y debo de sufrirla. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte, para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, mas con juicio y no con tu furor, para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen, y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Hemos estado viendo a lo largo del capítulo 2 al capítulo 10 que estamos viendo aquí, hemos estado viendo el juicio y hemos estado viendo mucho acerca del pecado, como hemos dicho, y para nosotros ha sido como un reto comprender que Dios es un Dios santo, es un Dios que quiere que su pueblo viva de acuerdo a su carácter. Hemos estado viendo para nosotros cómo Dios, ese mensaje ha sido una insistencia, pues que realmente nos debería retar a nosotros, nos debería animar, nos debería exhortar a vivir vidas piadosas. Y hemos estado viendo que sí, efectivamente pecamos, pero cuando vemos en los juicios del capítulo 2 al capítulo 10, que hemos visto mensajes de persecución en esta última sección del 7 al 10, de persecución, vemos que en medio del... que Dios lo que está esperando es que cada uno de nosotros se arrepienta de su pecado. Obviamente pecamos, tenemos esa vieja naturaleza, pero eso no nos da derecho a pecar indiscriminadamente. Eso no nos da derecho a hacer lo que queramos, sino que la realidad es que es un llamado a vivir vidas santas. Es un llamado a que cuando pecamos nos debemos de arrepentir. En esta última parte, en este último capítulo de esta sección, que es el capítulo 10, lo que nos está enseñando, lo que nos está mostrando, es que Dios es un Dios grande.
Y es un Dios que se merece toda nuestra adoración. Es un Dios que se merece que nosotros definitivamente dejemos de lado el pecado y nos centremos en Él. Es un Dios que, siendo quien es, se merece toda nuestra santidad. Así que vamos a comenzar, versos 1 al 5. Comienza hablándonos y exhortándonos a no adorar a cualquier otro ídolo. Y comienza con unas palabras, con una exhortación muy fuerte, con una exhortación directa a cada uno de nosotros. Oíd palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros. Está hablando al pueblo, efectivamente, pero es un mensaje que se repite también para nosotros. Aunque el mensaje dice casa de Israel, este mensaje de abandonar, dejar los ídolos, es un mensaje que también es para nosotros. Y comienza hablando acerca de cómo el pueblo de Israel se entregaba a la adoración de los ídolos de las demás naciones. El verso 2, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales de los cielos tengáis temor, aunque las naciones los teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos con artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer el bien tienen poder. Dios comienza hablando claramente acerca de no a la idolatría. Y el llamado es un llamado a no mirar a las naciones de alrededor que se dedicaban a tener sus ídolos, ¿no? Y los describe, que si de madera, que si con plata, con oro, que si ellos miraban las señales del cielo para ver qué era lo que el ídolo estaba diciendo, de que si son sostenidos, están parados porque ponen clavos, es decir, no son seres vivos, por llamarlo de alguna manera, no están vivos, son ídolos de piedra, son ídolos de madera, y entonces les dice, no tengan miedo de ellos, porque ellos no son verdaderos dioses. Dios es el más grande y Él se merece toda nuestra adoración. Pero uno de los grandes problemas con los que luchamos en el día a día es justamente cómo nosotros nos hacemos otros dioses en los cuales depositamos la confianza. Y lo hemos repetido muchas veces porque lo hemos visto a través de los profetas menores, que Dios es todo aquello que sustituye al Dios verdadero, al Dios de la palabra. Y vemos que hoy día hay muchos dioses. Tenemos el Dios de las redes sociales, donde tratamos de que los demás vean en nosotros algo, ganarnos la fama, ganarnos el dedito para arriba, ganarnos el like. Tratamos de tener esa aprobación. Nuestro Dios se convierte en la aprobación. Lo que los demás piensan, lo que los demás opinan de nosotros a través de lo que ellos dicen, es más importante que lo que Dios dice acerca de nosotros. Hoy leía de un muchacho que se tiró de un puente y había dejado en Facebook su último mensaje. Un mensaje en el cual la depresión lo había vencido. ¿Por qué? Porque no encontró en el Señor su verdadero ser. Hermanos, cuando comenzamos a buscar la aprobación de los demás, cuando empezamos a buscar el
¿Qué dirán los demás frente a lo que la palabra de Dios nos dice? Empezamos a tener un Dios. Y lo quiero poner de esta manera. Lo quiero expresar de esta manera. Cuando nos importa más lo que dirán otros que lo que la palabra de Dios dice, entonces estamos mal. Por ejemplo, no voy a decir algo, no voy a hacer algo porque ¿qué dirán los demás? Y puede ser una reacción normal, no es que no quiero tener problemas. Pero bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos llama a actuar de otra manera, la palabra de Dios nos llama a responder de otra manera. Si nuestro pensamiento es más el qué dirán los demás, si los demás me van a aplaudir o si quiero tener la paz con los demás, aunque tenga que confrontar porque está mal la otra persona, pero quiero paz. Entonces, hermanos, ahí estamos viendo que Dios lo estamos dejando de lado. Por eso los dioses en aquella época eran justamente una estatua que respondía al deseo de las personas. Hoy día no tenemos estatuas, pero tenemos otros elementos, medios de aprobación, el trabajo, ¿no? Es que la aprobación la gano a través del trabajo, a través de mi estatus económico, a través del lugar donde vivo, a través de cómo vivo, viene el estatus. Y eso es más importante que quizá vivir de manera honrada, encontrar el tiempo para poder servir de una manera digna. Y todos hemos oído gente que por el trabajo, porque tenemos que vivir, entonces trabajan de 6 de la mañana a 10 de la noche y realmente viven y trabajan de una manera que no dignifica al Señor. Entonces todo eso es buscar ídolos. Todo eso es buscar elementos distintos de Dios. Entonces es porque no hemos entendido que Dios es el Dios más grande que existe. Recuerden que estamos hablando acerca de juicio contra Judá. Y el juicio contra Judá está viniendo porque ellos no están reconociendo que Yahvé, Dios, es el Dios, es el Dios más grande que hay, porque no hay nadie como Él. Y entonces del verso 6 al verso 18, entonces ahí nos presenta el contraste, ¿no? Dios es el Dios más grande. Si hemos visto ahora y que les decía, no os hagáis esos dioses, no miréis a las demás naciones, no miréis, no os comparéis, no os parezcáis, no toméis las costumbres de ellos, porque Dios, Jehová, es el Dios más grande que hay. Ahora, del 6 al 18, nos habla justamente de esa grandeza. En primer lugar, hablando de la grandeza, nos presenta a ese Dios grande y a ese Dios rey, ¿no? Es del 6 al 18, pero vamos a ir por partecitas. 6 al 10 nos habla de eso. Dice, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. Jeremías reconoce que ningún Dios se parece a Jehová. Y entonces, si Dios es el Dios más grande, entonces vemos que también Jeremías lo presenta como ese rey que se merece el temor completo. ¿Quién no te temerá, oh rey de las naciones? Es que las naciones no son poderosas. Las naciones no son mayores que Dios. ¿Quién no te temerá, oh rey? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán, es decir, se infatuarán, se molestarán, se volverán tontos. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis, obra de artífice, los vestidos de azul y púrpura. Pero dice el verso 10, mas Jehová es el Dios verdadero, es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación.
Qué interesante que cuando comienza el contraste contra los ídolos, la primera afirmación de Jeremías que nos invita a apropiarnos, de guardarla para nosotros, es que Dios es un Dios grande, Dios es el Rey, Dios es verdad, Dios es el único vivo y todos temen a Dios. Así que la grandeza de Dios nos debe de llevar a esa adoración. Nos debe de llevar a vivir vidas que le honren a Él. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios grande, es el Señor, es el verdadero. Y no solamente eso, sino que del 11 al 16 nos presenta que Dios es un Dios creador. O sea, si ustedes y yo pensamos que, de manera, no sé, ¿cómo decirlo? De una manera sin darnos cuenta, por decirlo de alguna manera así, sin ser conscientes, y consideramos que inconscientemente que como que Dios es algo que tenemos ahí, que de tanto en cuando pues ahí vamos, ahí lo hacemos. Es que realmente no hemos entendido ese Dios grande, ese Dios Rey. Y Jeremías nos está invitando a pensar en eso. No solamente es grande, más grande que los dioses, sino que Dios es el Rey de todas las naciones. A Dios no se le escapa nada de lo que está pasando. Y hermanos, hoy aquí en la Univalle, pues me imagino que se enteraron. Ahí había estudiantes echando papas sobre la Paso Ancho. Cerraron toda la Paso Ancho hasta la Univalle, desde más o menos desde el Parque del Ingenio. Y aquí se oían las explosiones. Hermanos, Dios tiene control sobre eso. Podemos pensar en el gobierno, que si Ospina, que si la gobernadora del Valle, que si Petro, que si los gobernantes del mundo, que qué desastre, que mira lo que está pasando, que mira lo que esto está ingobernable, mejor vayámonos a otro lugar, mejor, como diría alguien que yo sé, vayámonos a la punta de la montaña ahí a vivir apartados de toda la sociedad porque es corrupción y esto no funciona. ¿Sí? Hermanos, Dios es el Rey, Dios es el soberano. Y del 11 al 16 nos presenta que Dios es el creador. Ya no solamente es el Rey, el soberano, no solamente es un Dios grande, sino que también es un Dios creador. Es el que ha hecho todo. Es el que nos ha dado la inteligencia para construir las carreteras, los carros, los barcos, los aviones, las casas, las computadoras, para poder desarrollar el internet que tenemos ahora y que nos permite conectarnos. Miren qué dice el verso 11. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. Es decir, vuelve a comparar con los dioses y dice: miren, ellos no crearon nada, ellos no han hecho nada, ni siquiera se les ocurre hacer caso. ¿Por qué? Verso 12, el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su obra de su fundición, y no hay espíritu en ellos. No hay nadie que pueda hacer lo que el Señor hace. Todo lo que vemos en la naturaleza, todo lo que el hombre ha hecho, todo lo que el hombre piensa que puede hacer, viene de que Dios le ha dado el entendimiento para poder hacerlo. Dios nos creó de forma inteligente para poder hacerlo, para poder entender los fenómenos, para poder replicar los fenómenos. Pero ¿quién es el que creó todos los fenómenos? Dios. No ningún ídolo, no ningún hombre, Dios.
Y a todo lo que hace el hombre, dice el verso 15, vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerá. No es así la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, Israel es la vara de su heredad. Es decir, todos esos pueblos que creen que a través de sus dioses son capaces de hacerlo todo, que ellos se creen que tienen el conocimiento para hacer lo que Dios ha hecho. Dios está diciendo, miren, esto va a terminar. ¿Por qué? Porque Dios es el creador. Y termina hablando el verso 17 y 18, que Dios es un Dios justo. Recoge de las tierras sus mercaderías, la que moras en lugar fortificado. Porque así ha dicho Jehová, he aquí, que esta vez arrojaré con honra a los moradores de la tierra y los afligiré, para que los sientan. Para que los sientan. Es decir, Dios un día también va a hacer justicia en todo. Así que, hermanos, este capítulo no está hablando de ese juicio, es una transición a la sección que va a comenzar más adelante, que es acerca del profeta, pero nos está presentando quién es ese Dios. Nos está presentando que ese Dios es el Dios todopoderoso y es el Dios al cual nos está invitando a que nosotros volvamos a poner nuestra mirada en ese Dios grande, en ese Dios que es soberano, que es rey, en ese Dios verdadero, en ese Dios creador, en ese Dios justo. Hermanos, tenemos un gran Dios, pero tenemos que creerlo. No es solamente decirlo, es creerlo. Porque cuando solamente lo decimos, pero no lo creemos, básicamente estamos actuando como el pueblo de Israel. Sí, bueno, Dios, tú estás ahí, bueno, sí, pero no te preocupes, yo hago las cosas mejor, a mi manera. Yo tengo la aprobación, yo sé que voy bien cuando la gente me aplaude. No, Dios, mira, yo no tengo ganas de meterme en problemas, como dirían en México, yo no tengo ganas de meterme en clavos, en problemas. Aunque yo sé que no es cierto, aunque yo sé que es mentira, pero lo voy a dejar tranquilo. No voy a decir la verdad, no voy a confrontar a la mentira, porque yo quiero estar tranquilo. Lo que estamos diciéndole a Dios es, Dios, tú eres un Dios de verdad, pero no te preocupes, está bien, tú quédate con tu verdad, que yo con mi tranquilidad, aunque tenga que aprobar la mentira que es pecado, está bien. ¿Se dan cuenta de las implicaciones de rechazar el carácter de Dios, santo, justo, soberano, verdad, creador? Rechazar el carácter de Dios es hacernos ídolos. Y como les digo, los ídolos, pues sí dicen, no, la familia, la confianza en la familia. Pero si tú confías en la familia es porque desconfías de Dios y necesitas encontrar en quién confiar. Y entonces dices, no, la familia es mi sustento, mi fundamento, no Dios. Cuando lo que debería de ser realmente nuestro sustento, nuestro fundamento, es ese Dios soberano. ¿Se dan cuenta qué rápido y qué fácil nos hacemos otros dioses? Pues reconozcamos que Dios es el Dios más grande que hay, que no hay otro como Él y que debemos de vivir de acuerdo a su carácter. Y viene la segunda parte. En la primera parte hemos visto la descripción de quién es Dios. En la segunda parte vamos a ver que Jeremías intercede por el pueblo. Y del 19 hasta el 25 vemos la intercesión. ¿Por qué? Pues nos podríamos preguntar, bueno, ¿y por qué metió este pedazo aquí? ¿Por qué lo metió después de hablar de quién es Dios? Porque Jeremías ve que el pueblo no reconoce el carácter de Dios. Vemos que
el pueblo no reconoce y no quiere aceptar quién es Dios y su santidad, y su carácter justo, verdadero, reconocerlo como el Creador. Y entonces Jeremías lo que va a hacer es interceder por ellos. En primer lugar, intercede por los perseguidos. Miren versos 19 y 20. Ay de mí, por mi quebrantamiento. Mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas. El pueblo estaba siendo perseguido y Jeremías intercede por ellos. El pueblo estaba siendo perseguido porque no entendían y no aceptaron quién era Dios. Es su Dios, el Dios soberano, el Dios rey que mandaba, que dirigía a ese pueblo. Y ellos se habían apartado completamente. Y al apartarse completamente, el pueblo había sido llevado a persecución. Así que Jeremías intercede por ellos. Pero no solo eso, sino también intercede por ellos, porque el pueblo iba a ser desolado completamente. Versos 21 y 22. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra, del norte, para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en morada de chacales. ¿Se dan cuenta la desolación a la que está apuntando Jeremías? ¿Se dan cuenta? Van a perderlo todo. Van a perder todo lo que han tenido. Aquí dice, los pastores se infatuaron, es decir, perdieron el entendimiento, perdieron la razón. Ellos no comprendieron quién era Dios y Dios definitivamente los castigó y los llevó a que la tierra fuera asolada. Hermanos, a veces nosotros actuamos de la misma manera. Y no siempre, porque Job es un claro ejemplo de que no siempre una situación de sufrimiento implica pecado, ¿no? Job no había pecado, simplemente Dios demostró a Satanás que Job era alguien perfecto, alguien que se sujetaba al carácter de él, que tenía ese carácter. Pero hermanos, reconozcamos también que cuando vivimos en pecado, esos momentos de soledad y sequía también suelen darse. Y hermanos, muchas veces somos conscientes de nuestro pecado, pero perseveramos en ellos. Y luego vienen situaciones como lo que le está pasando al pueblo, ¿no? Ellos fueron desolados, fueron llevados al exilio. Hermanos, a veces nos preguntamos, ¿y dónde está Dios? Y Dios está ahí, pero nuestro pecado, nuestra falta de humildad en reconocer el pecado y pedir perdón, nos lleva a estar solos. Efectivamente, somos salvos, pero nos lleva a estar solos. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios. No nos separa en el sentido de perder la salvación, pero nos separa, nos aleja de Dios. Si hay alguno creyente, si hay alguno cristiano, su situación está mucho peor.
porque en su caso, el pecado lo aleja completamente de Dios y su destino es el infierno. Primero debe de pedir perdón, debe reconciliarse. Pero incluso para nosotros como creyentes, el pecado nos aleja y el llamado nuestro es a restablecerlo. Primera de Juan dice que abogado tenemos, paracletos tenemos, ese abogado, ese intercesor para poder regresar nuevamente a Él. Así que no tomemos el pecado como algo divertido, es que no me pasa nada, es que, oye, no pasa nada, está bien, me gusta. Sino intercedamos, oremos, para que Dios nos dé sabiduría y entendimiento ante ese pecado, porque las consecuencias del pecado van a ser tremendas. No vamos a poder disfrutar de una comunión íntima con Él. Y más que un beneficio material, más que el tener cosas materiales, lo que realmente nos debería animar a buscar a tener esa intimidad con Dios, reconocer a ese Dios grande, justo, Rey, es que lo más grande que podemos tener es esa comunión, esa intimidad con Él. Y finalmente, la intercesión que nos muestra aquí Jeremías es orar para que se dé la justicia. Versos 23 al 25. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Castígame, oh Jehová, mas con juicio, no con furor, para que no me aniquiles. Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron de Jacob, lo devoraron, le han consumido y han asolado su morada. Jeremías está intercediendo por el pueblo, porque él está viendo como que las demás naciones se están diciendo, mira ese Dios débil que no está defendiendo al pueblo de Israel, al pueblo de Jacob. Y entonces Jeremías está pidiendo justicia. Pero vemos que también en medio de esa justicia pide también juicio para el pueblo de Israel porque había pecado. Hermanos, somos llamados a orar e interceder para que Dios, si estamos pecando, nos haga lo que tenga que hacer para volver otra vez nuevamente a Él. Eso es lo que Dios quiere. Entonces debemos de orar pidiéndole al Señor que nos revele, que nos nos dé entendimiento de nuestros pecados y podamos pedir perdón y podamos reconciliarnos con Dios. Jeremías está orando por ese pueblo que se había apartado para que volviera a Dios, a ese Dios grande que hemos visto en los primeros versículos. Hermanos, tenemos un Dios grande, un Dios santo. Si hay pecado en medio de nosotros, roguemos a Dios que nos dé sabiduría, entendimiento acerca de nuestro pecado y que nos ayude a ser santos, porque tenemos un Dios grande. Hermanos, tenemos el privilegio de tener el Dios más grande de todos, que Él nos ayude a obedecerlo y a honrarlo como Él se merece. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tú eres un Dios grande, soberano, verdadero, justo, creador, poderoso. Gracias, Señor. Y Señor, te queremos rogar para que nuestras vidas se parezcan cada día más a ti. Queremos rogarte, Señor, para que nuestro carácter cada día se parezca más a ti. Señor, si hemos pecado, perdónanos.
Señor, cada quien de aquí sabemos en qué hemos pecado. Danos humildad para reconocer el pecado, pedirte perdón y ayúdanos a caminar honrándote a ti. Señor, ayúdanos a interceder unos por otros, como intercedía Jeremías por su pueblo, que él reconocía el pecado, pero intercede para que el pueblo se arrepienta, porque sabe las consecuencias. Ayúdanos a interceder los unos por los otros, en todo momento. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.